el tema de depresión. Correspondemos al equipo número B, conformado por Hinojosa Hernández Luis Daniel y Montserrat Gómez Santos. La clase está coordinada por el doctor Juan Roberto de la Cruz Galván. Entonces, vamos a iniciar con las definiciones. Listo. Para comenzar, tenemos que definir qué es el estado de ánimo. El estado de ánimo se va a definir como un sentimiento dominante y sostenido que va a experimentar la persona internamente y que éste va a influir en el comportamiento y la percepción del mundo. Ahora, si hablamos específicamente de depresión, es importante mencionar que corresponde a una desregulación en este estado de ánimo, que se va a caracterizar por la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable. Este cambio de ánimo va a tener alteraciones somáticas y cognitivas que van a afectar significativamente al paciente, tanto en su capacidad funcional como de individuo. Para esto, la depresión se divide en diferentes subgrupos. El más representativo corresponde al episodio depresivo mayor. Este lo vamos a revisar y corresponde a un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día que se presenta por mínimo 2 semanas, aunque normalmente este periodo suele ser más largo y que además no solamente es esta sensación de depresión, sino que tiene que tener un cambio en el funcionamiento previo de nuestro paciente. También tenemos un trastorno depresivo persistente o también conocido como distimia, en el cual el estado de ánimo deprimido del paciente se tiene que presentar la mayor parte del día, casi todos los días y por un periodo mínimo de 2 años en pacientes adultos y 1 año si es adolescente o niño. El paciente no tiene que pasar más de 2 meses sin tener los síntomas durante todo este periodo, es decir, durante 2 años el paciente no pasó más de 8 semanas sin sentirse deprimido. También tenemos al trastorno depresivo breve recidivante. Este se caracteriza porque los episodios suelen durar de 2 a 13 días. Si notamos, se parecería un poco al depresivo mayor, pero falta un día para que cumpla con ese criterio. Tiene que ser corto, menor a 13 días, recordemos eso. Y se tiene que presentar al menos una vez al mes durante 12 meses consecutivos. Y además, este se suele presentar de manera episódica. Y por último, tenemos al episodio depresivo menor, en el cual se conoce como menor porque se considera que los síntomas que presenta el paciente no son lo suficientemente graves como para afectar el funcionamiento o el paciente puede controlar estos síntomas. Y además, durante estos episodios, el paciente tiene episodios eutímicos. A esto nos referimos a que el paciente puede estar triste y después sentirse feliz o como normalmente se siente. Hablando de epidemiología, tenemos que el trastorno depresivo mayor representa aproximadamente el 17% de todos los trastornos psiquiátricos. Pero como vimos, no solamente corresponde al depresivo mayor, entonces aquí tenemos una tablita en la cual nos habla de la tasa de prevalencia a lo largo de toda la vida y corroborando lo que les mencionaba, que el trastorno depresivo mayor es el más prevalente, que sigue el trastorno distímico con una prevalencia del 3 al 6%, trastorno depresivo menor del 10% y un trastorno depresivo breve del 16%. Ahora, con respecto a la incidencia anual, se registran 1.89 en mujeres y 1.10 en hombres. Con respecto al sexo y la edad, se ha demostrado que la depresión es mucho más frecuente en mujeres, con una relación aproximadamente de 2 a 1. Esto se correlaciona tanto con las hormonas implicadas en el sexo femenino, así como los efectos que puede producir el parto sobre la mujer. Con respecto a su edad, se considera que el 50% de los pacientes desarrollan depresión entre una edad de 20 a 50 años, con una media entre los 40. Sin embargo, se ha observado que ahora es más frecuente o tiende a ser más frecuente en aquellos pacientes menores de 20 años, y esto se relaciona con el consumo de sustancias adictivas, como por ejemplo es el alcohol. Y también, por último, tenemos los factores socioculturales. Aquí tenemos que existe mayor riesgo en aquellas personas que no tienen unas relaciones interpersonales estrechas, así como en aquellas personas que se encuentran solteras o divorciadas. Con respecto a la etnia, es igual, no existe diferencia entre diferente raza y se ha propuesto en que la situación económica de una persona puede predisponer al desarrollo de depresión. Sin embargo, se ha observado que es muy similar entre ambos. En vivir en una zona urbana, en una zona rural, es similar. Entonces, no se los agregué, pero se los menciono.
Y además también las comorbilidades. Es frecuente que nuestros pacientes se encuentren abuso de sustancias como eh, lo es el alcohol o algún otro tipo de drogas, así como un trastorno de conducta alimentaria, principalmente en las mujeres, o trastorno obsesivo compulsivo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la etiología de la depresión y vamos a principalmente con las aminas biógenas, que son factores biológicos. Estas se justifican generalmente por haberse demostrado su eficacia o antagonismo clínico en la depresión. Las principales tres que se describen corresponden a noradrenalina, serotonina y dopamina. Hablando únicamente de noradrenalina, esta de manera normal se relaciona con el estado de vigilia, la motivación y el estrés de una persona. Sin embargo, en un trastorno depresivo se ha propuesto que existe una alteración a nivel de los receptores presinápticos beta 2. Esto porque se ha observado que su activación disminuye la cantidad de noradrenalina que es liberada, además de que estos receptores beta 2 también están localizados en las neuronas serotoninérgicas y regulan la cantidad de serotonina que se libera. Aparte de esto, tenemos que una forma que le ha dado como lo permite corroborar es a través de los antidepresivos noradrenérgicos, como por ejemplo la venlafaxina, que vamos a revisar más adelante, en la cual sus efectos positivos sobre la depresión apoyan la participación de la noradrenalina y regulan la cantidad de y regulan su patrón en el de depresión. Después tenemos a la serotonina, en la cual se ha asociado tanto con fármacos, por ejemplo, la eficacia que han mostrado los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, y además de que se encuentran niveles disminuidos de los metabolitos de serotonina en aquellas personas que tienen síntomas suicidas. Y por último tenemos a la dopamina, en la cual, aunque anteriormente no se integraba como tal, ahora se considera debido a tanto a factores como enfermedades, como el consumo de diferentes fármacos. Por ejemplo, tenemos que los fármacos que reducen la concentración de dopamina, como la reserpina, y las enfermedades que van a disminuir igual la concentración de dopamina, como lo es la enfermedad de Parkinson, se correlaciona con síntomas depresivos, mientras que los fármacos que aumentan las concentraciones de dopamina, como lo son la tirosina, las anfetaminas y el bupropión, reducen los síntomas de depresión. Para explicar la relación que existe entre la dopamina y el desarrollo de depresión, se ha propuesto la teoría de disfunción de la vía mesolímbica, en la cual nos habla que esta participa en la gratificación de la persona. Entonces, cuando existe una disrupción a nivel de esta, el paciente va a presentar síntomas depresivos. Y por último, aquí tenemos un esquema que nos proporcionó el doctor de la rotación, en la cual observamos que se mencionan estos tres neurotransmisores. Del lado derecho observamos que existe un afecto negativo aumentado, esto porque existe una disfunción a nivel de noradrenalina y una disminución en serotonina, que nos va a producir un humor deprimido, sentimiento de culpa, repulsión, ansiedad, hostilidad y aislamiento. En el lado izquierdo observamos el afecto positivo reducido. En este caso estaríamos hablando de la dopamina, así como una alteración de igual manera en noradrenalina. Aquí el paciente presenta síntomas de humor deprimido, pérdida de alegría, interés o placer por cualquier sensación o actividad, así como una pérdida de la autoconfianza. Y por último, tenemos el humor normal, en el cual existe una regulación en estos tres neurotransmisores. Ahora vamos a pasar con las consideraciones neuroanatómicas. Con esto nos referimos a cuáles son las estructuras que se encuentran implicadas en el desarrollo de depresión. Las principales encontramos a la corteza orbitofrontal o corteza y a la corteza prefrontal. Esta se relaciona, con los circuitos paralímbico cortical y la conexión que existe entre el cíngulo anterior, la amígdala y el núcleo caudado dorsolateral. Estos de manera general participan en la integración de emociones y conducta y también del proceso de un proceso sensorial. Cuando existe una disfunción a nivel de la corteza prefrontal, notamos que el paciente tiene alteraciones en la discapacidad funcional, se encuentra desinhibido y tiene también alteraciones en el aprendizaje. En el cingulado anterior se incluye la red dorsal, que participa en la red cognitivo-ejecutiva, y la red ventral afectiva-emocional.
Estos pacientes van a presentar, por lo tanto, apatía y una disfunción ejecutiva. Después tenemos a los ganglios de la base, como el caudado y putamen, en los cuales se relaciona que tienen una relación con la conducta emocional, cognitiva y motora. Estos son los que se relacionan con el que el paciente tenga una reducción en la velocidad del procesamiento, anedonia y cambios psicomotores. Y por último, agregué la amígdala, que se menciona en el libro de Kaplan, en la cual menciona que la amígdala también participa en el procesamiento de nuevos estímulos, de significado emocional y coordinación de la respuesta. Y aquí observamos que las diferentes zonas anatómicas en las cuales son los síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, en la amígdala tenemos que el paciente tiene sentimiento de culpa, conducta suicida, inoperatividad y un humor. Y por último, también tenemos en la corteza prefrontal, que está muy implicada, que se siente una fatiga psicomotora, así como también el sentimiento de culpa y una sensación suicida. Ahora vamos a pasar con los aspectos clínicos que se presentan en estos pacientes. Sí, gracias, Monse. Y bueno, aquí para abordar un poco el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas de un paciente deprimido, pues tenemos que afecta en distintas áreas del paciente. Se puede observar desde su hábito exterior o pues sí, desde que entra al consultorio el paciente, qué características tiene que están correlacionadas con un cuadro depresivo. También en la afectividad, en cuanto al pensamiento, en la cognición, percepción y lenguaje. Vamos a revisar brevemente cada una de estas. Le das a la que sigue, Monse, por favor. Listo, gracias. En cuanto al hábito exterior, tenemos que los pacientes suelen tener un retraso psicomotor generalizado o en su contraparte también pueden tener una agitación psicomotora, que esta se caracteriza por el arrancamiento de cabello o que constantemente están retorciendo sus manos. También es común observar a los pacientes que tomen una postura encorvada y que no tengan movimientos espontáneos. También se dice que hay una mirada abatida que carece de expresión. En cuanto a la afectividad, en estos pacientes, pues hay una evidente depresión del estado de ánimo que se caracteriza por bueno, sí, se caracteriza porque la emoción dominante es la tristeza. Y bueno, en estos pacientes suele haber también un aislamiento social y una disminución general de su actividad. De hecho, esto es lo que suele llamar la atención en el ámbito laboral de los pacientes, por los cuales los hacen recurrir a consulta. En pensamiento y cognición, generalmente tienen opiniones negativas del mundo y de sí mismos. Tienen rumiaciones no delirantes, que estas rumiaciones pues, se caracterizan por ser pensamientos recurrentes que se asocian, bueno, que son sobre pérdida, culpa, suicidio y muerte. También aparece este síntoma que es la anedonia, que se caracteriza por una pérdida de interés o una incapacidad por experimentar placer en actividades habitualmente placenteras. También estos pacientes suelen referir o suelen quejarse de una falta de memoria y una falla en la atención. Esto se le denomina pseudodemencia depresiva. Aquí, tantito pausa. Eso de pseudodemencia depresiva se refiere más, por ejemplo, a personas de mayores de 50 años que comienzan con fallas cognitivas. No se ve tanto, por ejemplo, la sintomatología como tristeza, la anedonia. Más bien en ellos se ven esta falta de atención, de comprensión, una disminución en la memoria de trabajo. Entonces, como son personas mayores de 50 años, por lo regular, los médicos generales, neurólogos, etcétera, los médicos no psiquiatras, vamos a llamarlo así, lo confunden con una demencia. Y entonces se lo envían como un diagnóstico de demencia precoz, por ejemplo, de tipo Alzheimer, pero cuando ya ustedes investigan más, entonces se le da el diagnóstico de un episodio depresivo y para que se comprenda con los demás, se le llama pseudodemencia depresiva. Pero esto es muy, les digo, muy característico de en personas mayores de 50 años. ¿Vale? Sí, doctor, muchas gracias.
Bueno, también estos pacientes suelen destacar excesivamente sus síntomas y problemas vitales. A esto se le denomina, pues sí, en algunas figuras del pensamiento como una hipérbole, que se caracteriza por esto, por exagerar un pensamiento. Bueno, también bueno, es común que a estos pacientes se les sea muy difícil convencer de que su situación va a mejorar. Y en aproximadamente dos tercios de estos pacientes pues tienen ideaciones suicidas. Ahora, en cuanto a la percepción, hay delirios congruentes con el estado de ánimo y delirios no congruentes con el estado de ánimo. En el caso de los congruentes, aparecen ideas de culpa, inutilidad, pobreza, fracaso y persecución. En este tipo de pacientes donde aparecen este tipo de delirios, se dice que puede aparecer la depresión bueno, con síntomas de psicosis por estos mismos delirios. En el caso de que no sean congruentes con el estado de ánimo, como pueden ser temas de grandeza, conocimientos y valía exagerados, se dice que los pacientes pues, pueden experimentar o pueden cursar también con un cierto grado de esquizofrenia. Bueno, ahí no, por ejemplo, en la ley, casi siempre van a ser congruentes las ideas delirantes. En el caso, por ejemplo, cuando un paciente depresivo presenta estas ideas delirantes, que es una psicosis, se dice que está en un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, y eso es indicación de internamiento. Pero dentro de la patología depresiva, algunos pacientes ante una compensación neurológica pueden presentar episodios de hipomanía. No, esto no lo hace, por ejemplo, que se realice un diagnóstico de bipolaridad, ¿vale? Es como una compensación, digamos nosotros, una compensación maníaca. Pero si el paciente cursa con lo contrario, comienza con sintomatología psicótica en ideas delirantes megalómanos, que son esto de grandeza, de conocimientos y valía exagerados, ahí ya sería más característico de una depresión bipolar, ¿sale? Alguno de ustedes va a dar el tema de bipolaridad, pero bueno, adelanto que también otra clasificación que se puede dar es hablar de una depresión unipolar y una depresión bipolar. Ahí es cuando viene la no congruencia. La no congruencia se refiere a que si yo soy deprimido, pues mis ideas en contexto van a ser de minusvalía, ¿no? De culpa. Entonces, no congruente se refiere a que pues, las ideas son todo lo contrario. Pero, repito, cuando se encuentran ese tipo de delirios con este tema de megalomaníacas, se inclina a que se trate de un tipo de depresión bipolar. ¿Vale? Sí, doctor. Muchas gracias. No, por nada. Ahora sí, continúo. En cuanto al lenguaje, estos pacientes tienden a hablar muy lentamente, bueno, este se conoce como bradilalia. También hay una disminución del volumen de la voz, hablan muy bajito estos pacientes y generalmente responden con monosílabos y con respuestas diferidas. Se dice que generalmente el entrevistador, bueno, de estos pacientes, tardan de 2 a 3 minutos en lo que reciben una respuesta de parte de estos pacientes. Ok, ahora vamos a pasar con los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5 para episodio depresivo mayor. Vamos a ir revisando por punto y recordemos, bueno, les voy a mencionar que va de la letra A a la letra E. La letra A nos habla de que se tiene que presentar 5 o más de los siguientes síntomas durante un mismo periodo, al menos 2 semanas. Aquí una parte importante es que el paciente tiene que presentar al menos uno de ellos. Se requiere que sea un humor deprimido, que se caracteriza porque el paciente refiere que se siente triste, vacío, sin esperanzas, o bien porque otra persona nos diga que el paciente se le ve lloroso. También tenemos el sentimiento de apatía o pérdida de interés por diferentes cosas o situaciones. Y por ejemplo, aquí en el dibujito también tenemos un conejo en el cual no muestra interés por consumir su alimento, que corresponde a la zanahoria. Este se tiene que presentar durante todas o casi todas las actividades que realiza el paciente durante la mayor parte del día, casi todos los días.
Además de esto, tenemos la pérdida importante de peso sin que el paciente haga dieta o también que el paciente aumente de peso. Este cambio en el peso del paciente se tiene que representar por un aumento o pérdida del más del 5% en un mes. O bien, porque el paciente refiere a que tiene un aumento del apetito casi todos los días o una disminución de este. En los niños, esto a veces no se puede valorar, pero lo indicado es que se consideren aquellos pacientes que no cumplen con peso de acuerdo a la talla. También tenemos como otro dato que el paciente presente insomnio o hipersomnia casi todos los días, la presencia de agitación o retraso psicomotor. Sin embargo, aquí no es que el paciente lo refiera que se sienta agitado, sino que otro paciente, o más bien un familiar que no sea el paciente, lo describa, que el paciente se le ve agitado. La presencia de fatiga o pérdida de energía casi todos los días, el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva que llega a ser inapropiada hasta considerarse delirante, que se presenta casi todos los días y que no simplemente consiste en el autorreproche o la culpa por estar enfermo. Y por último tenemos el pensamiento de muerte recurrente. Aquí el paciente no tiene que referir, tengo miedo a morir, sino que el paciente ya tenga la idea de acabar con su vida porque no es digno, no lo merece, diferentes ideas similares, o muy bien que ya tenga la idea suicida, aunque no tenga el plan determinado o ya lo tenga. Por ejemplo, imaginemos que el paciente dice, pues me voy a colgar el próximo viernes, a las 5 de la tarde, con este lazo o cualquier cosa. Eso sería que el paciente ya tuviera un plan específico para llevarlo a cabo. El punto número B nos habla de que los síntomas, además de estar presentes, causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social en la vida del paciente, ya sea laboral o en otra área importante que altere el funcionamiento. El criterio número C nos habla de que estos síntomas no se pueden atribuir a alguna afección médica o al consumo de alguna sustancia. Y hasta el criterio número C, esto corresponde a trastorno depresivo mayor, y el DSM-5 también nos menciona que a veces los pacientes que están pasando por un duelo pueden presentar síntomas depresivos, y alguna de las características que podían diferenciarlo era que el duelo se presenta en oleadas, que es lo que se denomina como punzadas del duelo. Estas tienden a asociarse o a presentarse cuando el paciente tiene pensamientos o recuerdos sobre la persona que falleció, sobre el difunto. Y en cambio, en el trastorno depresivo mayor, estos síntomas no se asocian con la presencia de un recuerdo, sino que están presentes todo el tiempo y son persistentes. Además, el dolor en el duelo puede ir acompañado de un humor y emociones positivas. En el caso de trastorno depresivo mayor, no son características debido a que estos pacientes se sienten con una intensa infelicidad y miseria que lo caracterizan. Y por último, también teníamos que en aquellos pacientes que estén cursando por un duelo, también pueden mencionar que tienen pensamientos de muerte, pero esto se relaciona al pensar al difunto o posiblemente con reunirse con él. Mientras que en el trastorno depresivo mayor tenemos que estos pensamientos se centran en poner fin a su vida debido a que se sienten inútiles, a que no es digno de vivir o es incapaz de hacer frente al dolor que siente por la depresión. Ok, hasta aquí. ¿Les quedó alguna duda? ¿Sí me voy a entender entre depresión y duelo? Para continuar con los demás puntos. Sí, no sé. Okay, muchas gracias. Nada más en lo que referías, por ejemplo, de las ideas que pueden presentar las personas con duelo, se refería más a fantasías de muerte, más que a ideas de muerte o suicidas. Ven que ayer veíamos estas diferencias, así de, pues quisiera reunirme con él porque lo extraño mucho. Esa sería una fantasía de muerte, más no una idea de muerte, ¿vale? Si tú lo pones así como una idea de muerte, les decía, otra persona que lo vea se va a espantar, ¿vale? Gracias. Entonces, hacer nada más son esos pequeños detalles que por supuesto no espero que se lo aprendan de la noche a la mañana, pero que ustedes sí lo comprendan para que puedan hacer una adecuada referencia también, ya sea que lo manden a un hospital psiquiátrico para internamiento o a un seguimiento ambulatorio, ¿vale? Vale, doctor, gracias. Y después tenemos al criterio número D, en la cual nos explica que este trastorno no se explica por alguna otra causa psiquiátrica, como por ejemplo el trastorno
freniforme, el trastorno delirante o algún otro. Y el número E es que el paciente nunca ha tenido un episodio maníaco o hipomaníaco. Después de esto, también el DSM-5 nos recomienda que se tiene que realizar un procedimiento de codificación y registro. Esto consiste en asignar una gravedad a los síntomas que presenta el paciente. Leve se define como que no existe ningún síntoma aparte de los necesarios, es decir, únicamente cumple con los criterios necesarios para hacerse el diagnóstico, pero nada más. Y además la intensidad de estos síntomas causa malestar, pero es manejable por el paciente. Después tenemos al grave, en el cual el número de síntomas supera por mucho los criterios necesarios para hacer el diagnóstico y la intensidad causa tan malestar que el paciente no puede manejarlo. Y el moderado, que únicamente mencionaba que tanto el número de síntomas, la intensidad y el deterioro funcional en la vida del paciente se encuentran entre el criterio leve y grave. Aquí nada, me gustaría aportar algo. El leve, así como fácil, cumple con criterios para depresión, pero no le genera disfunción. Puede disminuir el rendimiento en cualquier esfera o área en la que se desarrolle, sin embargo, no causa ninguna disfunción o una limitante para realizar sus actividades. El moderado ya tiene una disfunción, ya sea en una o dos esferas. Ya causa una disfunción, una limitante en sus actividades, ¿vale? Y el grave es los criterios del moderado, que tiene disfunción una, dos o en todas sus esferas la mayor parte de las veces, y además se agregan ideas de muerte, ideas suicidas, intentos suicidas o sintomatología psicótica, ideas delirantes, alucinaciones, y en pocos casos las dos están presentes, tanto lo suicida como las ideas delirantes o los síntomas psicóticos. Eso lo haría grave, ¿sale? Es decir, moderado ya presenta disfunción, ya tenemos que darle tratamiento farmacológico. Al grave es ya presenta disfunción y además agrega conductas suicidas y sintomatología psicótica. Eso lo haría grave, la presencia de cualquiera de esos dos o los dos síntomas. Y por supuesto, este paciente con gravedad debe de recibir tratamiento con un internamiento psiquiátrico. Y en el leve, ¿no? En el leve se puede otorgar solamente psicoterapia y no usar tratamiento farmacológico. Nada más eso. Gracias, doctor. Entonces, aquí únicamente les puse la imagen que mencionan cuáles son como los códigos para clasificar a la enfermedad del paciente, y como vemos, tenemos un episodio único y un episodio recurrente, pero no les he hablado sobre qué es un episodio recurrente. Este se considera que es cuando el paciente presenta al menos un segundo episodio de depresión y que se están separados por al menos 2 meses de síntomas depresivos. Esto es importante, lo de al menos 2 meses sin síntomas depresivos entre cada episodio, porque si recordamos, en la distimia no tenían que existir más de 2 meses. Entonces, es lo que nos hace la distinción en un trastorno depresivo mayor recurrente entre distimia. Exacto. Un anterior, eso es excelente. Quizás podría ser incluso hasta una pregunta de examen para que lo comprendan y se lo graben. Y en la codificación, en el F32, F32.1, 32.2, 33, es importante porque en México nos regimos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, la clasificación la cual contempla es de la CIE-10. Comprendo que los criterios que ustedes ponen del DSM-5 es porque también vienen en el Kaplan. Sin embargo, cuando ustedes estén en su práctica clínica, internado, servicio o ya en su formación de residencia o ya como adscritos, van a tener que usar la codificación de la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿sale? Y el apartado que pertenece a los diagnósticos psiquiátricos es la letra F. Si ustedes diagnostican un episodio único depresivo, es F32. Si diagnostican un episodio recurrente, tiene que ser F33, y justo como lo decía su compañera, es muy importante eso. Si entre un episodio depresivo y otro pasan más de 2 meses, entonces sería un episodio depresivo único. Si entre estos
no pasan de más de 2 meses. Es decir, yo me enfermo ahorita, duro 3 meses con la sintomatología depresiva y al mes y medio vuelvo a tener otro episodio, entonces sería un episodio depresivo recurrente, ¿vale? Sí, no sé si me explique. Sí, doctor. Bueno, otro. Continuamos. Ok, además se tiene que especificar la presencia de diferentes síntomas. Esto únicamente se aplica si el paciente tiene síntomas predominantemente de trastorno depresivo que además causan el malestar significativo, pero que además no cumple con todos los criterios para realizar el diagnóstico. Aquí tenemos que se especifica si el paciente cursa con ansiedad. Para esto tiene que tener 2 o más de los siguientes durante la mayoría de los síntomas. Es que el paciente se sienta nervioso o tenso, se siente inquieto, tiene dificultad para concentrarse debido a preocupaciones, tiene miedo a que suceda algo terrible o que incluso él pueda perder el control sobre sí mismo. Y además se tiene que graduar en leve, únicamente presenta los 2 síntomas para realizar el diagnóstico, moderado si presenta 3, moderado a severo 4 a 5 y grave si además de presentar 4 o 5 se observa o el médico puede observar la agitación motora. Después tenemos los signos o síntomas melancólicos, y tiene que presentar al menos una de las siguientes características, que es que el paciente tenga pérdida de placer por todas las actividades o una pérdida de reactividad de estímulos placenteros, es decir, que no se siente ni un poco mejor, ni siquiera unos segundos cuando algo bueno sucede. Y además de este criterio se tiene que agregar, tiene que presentar 3 o más de las siguientes. Es decir, que sienta desesperación o mal humor, despertar al menos 2 horas antes de lo habitual, que presente notable retraso psicomotor o agitación. El número 4 nos habla de anorexia o pérdida de peso importante, y el 5 es que tenga una culpa excesiva e inapropia. También se mencionan los síntomas atípicos, en los cuales el paciente tiene que presentar 2 o más de las siguientes, que es aumento de peso o apetito, el paciente tenga hipersomnia, la sensación de pesadez tanto en brazos y piernas, un patrón prolongado de sensibilidad al rechazo interpersonal que va a producir un deterioro social y laboral muy importante en el paciente. Y después tenemos aquella que inicia en el periparto. Para que se considere esto, el paciente tiene que presentar los síntomas durante el embarazo o máximo 4 semanas después del parto. Y después tenemos el patrón estacional, que únicamente se utiliza si el paciente tiene una depresión recurrente. Es decir, que tiene que cumplir con los criterios de que ha habido una relación temporal, tanto con el inicio de los síntomas. Por ejemplo, si yo dijera, pues a mí me da depresión o me siento triste cada invierno, pero esos síntomas desaparecen cuando llega primavera. Entonces, a eso nos hablaría que el paciente tiene un patrón estacional. Y además, estos síntomas se tienen que haber producido al menos 2 episodios que muestran una relación estacional en 2 años. Ahora vamos a pasar con el tratamiento. Sí, para el tratamiento, pues aquí pues no únicamente se abordarán los síntomas inmediatos del paciente, sino que también se procurará el bienestar del futuro del paciente. Los tratamientos actuales se basan en el uso de, pues sí, algunos fármacos antidepresivos y la psicoterapia. Vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Es la que sigue, Monse? En cuanto al tratamiento farmacológico, más allá de explicar ahora sí que la dosis de cada uno de ellos, la intención con esta tabla, que pues también es del Kaplan, es ver la heterogeneidad que hay acerca de los trastornos bioquímicos asociados a la depresión, debido a que pues tenemos diversos fármacos que actúan en distintos niveles. Y bueno, pues tenemos aquí en primera instancia los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, que por mencionar algunos, pues es la desipramina, proptilina. También tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina, que recordemos que también es una de las principales aminas biógenas implicadas en la patogenia de la depresión. Tenemos a los combinados o mixtos, que es de la inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Y pues también tenemos algunos fármacos presinápticos, postsinápticos y inhibidores de la recaptación de
dopamina. Recordemos que incluso hay otros neurotransmisores asociados a la fisiopatología de depresión, como pueden ser acetilcolina y GABA. Entonces, pues es más que nada para ejemplificar de alguna manera esta heterogeneidad de las disfunciones bioquímicas. Entonces, pues les mencionaba, ¿no? Que esto es con la finalidad de tratar inmediatamente los síntomas, pero hay algunas pautas para estos tratamientos y algunas cuestiones a considerar, pues es que en todos los fármacos antidepresivos tardan de 3 a 4 semanas en ejercer sus efectos terapéuticos, por lo que es importante tomar este punto. La que sigue, Monse. El tratamiento deberá mantenerse cuando menos 6 meses durante 6 meses o el periodo de duración del episodio previo. Quiere decir esto, que para que sea efectivo pues debe darse, como ya lo mencionamos, en 6 meses o equivalente a la duración del episodio depresivo anterior. Y por último, cuando se suspende el tratamiento, se debe reducir gradualmente su dosis en 1 o 2 semanas. Es importante también destacar que estos tratamientos crónicos o a largo plazo, que pueden incluso ser para toda la vida, son seguros y no representan ningún riesgo para los pacientes, bueno, según algunos estudios que indican esto. Ahora, también es importante mencionar algunas de las indicaciones para hospitalización. ¿Era la que sigue, Monse? Algunas de ellas pues, son cuando existe algún riesgo de suicidio o homicidio, una disminución evidente de la capacidad para obtener alimento o refugio, síntomas que son rápidamente progresivos y también en aquellos casos donde haya una ruptura de los sistemas de apoyo del paciente. Otros de los que mencionaban era que también se considera la hospitalización en aquellos pacientes que requieran ser estudiados debido a la presentación clínica que tienen, pero no sé si, bueno, qué tan frecuente sea esto. No, no es muy frecuente, más bien, perdón, los que llegan a hospitales porque representan un peligro para ellos o para terceras personas que ya presentan sintomatología psicótica y pues como para estudio, por ejemplo, sería que toda su vida ha estado bien y en cuestión de un día comienza a presentar todos los síntomas, por ejemplo. Eso sería algo más de origen neurológico a nivel estructural, vamos a llamarle, no en funcionamiento. Entonces ahí se meten pero a investigación, pero hospitalización general o neurológica. Ibas a pasar a psicoterapias, pero hay que detenernos un poquito aquí. Sí, doctor. Y en cuestión del tratamiento, en cuestión de tratamiento, como ya mencionó su compañero, existen los ISRS, los antidepresivos duales, antidepresivos tricíclicos, los de dopamina, etcétera, etcétera. Los más usados hoy en día son los antidepresivos de tipo ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y entre estos están fluoxetina, escitalopram, fluvoxamina, sertralina y paroxetina. Sin embargo, no todos ellos se van a usar para la sintomatología depresiva única. Hay estrategias, por ejemplo, dependiendo de la presentación clínica. Si el paciente tiene puramente sintomatología depresiva que representa un abatimiento, ¿no? Anedonia, astenia, dinamia, bulia, hiporexia, hipersomnia, pensamiento de minusvalía, de culpa, lentitud en el pensamiento, bradipsiquia, bradilalia, etcétera, que esté muy abatido, le vamos a dar fluoxetina, porque fluoxetina tiene un componente puramente antidepresivo. Es decir, le va a dar cierta energía al paciente, a pesar de que solamente sea un ISRS. Sin embargo, como mencionaron sus compañeros, hay pacientes que pueden llegar a presentar tanto sintomatología depresiva como ansiosa. Entonces, ante estos eventos, existen otros medicamentos como de la misma familia de los ISRS, como paroxetina y sertralina, que van a tener también un efecto ansiolítico y que, bueno, también vamos a ver cuando hablemos de trastornos ansiosos. Existen otros como, por ejemplo, citalopram y citalopram. Esos medicamentos son más seguros para tratamiento depresivo en pacientes mayores de 50 años o pacientes, por ejemplo, menores de esa edad, pero que tengan comorbilidades, en el que tengan que
estar tomando otro tipo de tratamientos, por ejemplo, para diabetes, hipertensión, tiroides, osteoporosis, dolor crónico, etcétera, etcétera. Entonces, citalopram y citalopram tienen menor interacción con estos medicamentos y tienen menor eliminación a nivel renal y de metabolismo hepático. Por lo tanto, son más seguros en pacientes mayores de 50 años y que además tienen comorbilidades con uso de tratamiento con polifarmacia. La fluvoxamina se considera dentro de los ISRS como un antidepresivo leve, pero el mecanismo de acción, bueno, hay diferentes vías serotoninérgicas que nacen del núcleo del RAFE y se dirigen a diferentes áreas cerebrales. Entonces, la fluvoxamina usa una vía serotoninérgica que va a ganglios basales, en el cual tiene mucho que ver con la psicopatología, o no más bien con la fisiopatología del trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, fluvoxamina es más incisiva en sintomatología de ideas obsesivas, comportamientos compulsivos y ansiedad secundaria a estos pensamientos. Los otros medicamentos, por ejemplo, como los selectivos de adrenalina, los duales, se usan más, por ejemplo, en pacientes que llegan a presentar una sintomatología mixta, tanto depresiva y ansiosa, en los cuales los ISRS no han dado una adecuada respuesta. Entonces, se les da un tratamiento, un antidepresivo dual, en este caso, por ejemplo, una amitriptilina, también por ahí la mirtazapina la ponen como presináptico, pero también actúa como dual en noradrenalina. Entonces, se les puede dar estos medicamentos. Sin embargo, estos medicamentos son muy sedantes porque además de tener este funcionamiento en adrenalina y serotonina, también actúan como antihistamínicos. Entonces, seda mucho al paciente. De hecho, mirtazapina, la dosis, por ejemplo, de 30 miligramos es la que se recomienda como antidepresivo. Sin embargo, si mirtazapina la damos en dosis de 15 miligramos o incluso 7.5 miligramos, no actúa como antidepresivo, actúa más como inductor del sueño y lo podemos usar como estrategia en pacientes que cursan con insomnio. Les damos este tratamiento a estas dosis de 15 a 7.5 para evitar darles tratamientos con benzodiazepinas, ¿vale? Y los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, de nuevo regresamos a la amitriptilina, ya no se usan tanto actualmente porque tienen mucho efecto a nivel cardíaco, es decir, pueden hacer un bloqueo cardíaco, ¿sale? Entonces, esos medicamentos pues se han dejado de usar porque hoy en día la mayoría de las personas ante las comorbilidades como diabetes, hipertensión, cardiopatías familiares, infartos, por ejemplo, incrementa el riesgo para que el paciente presente un infarto agudo al miocardio. Entonces, se usan menos. Los ISRS, por supuesto, también tienen ese riesgo dentro de los efectos adversos. Sin embargo, es en menor proporción, ¿no? El riesgo es menor. Y si nosotros detectamos un paciente con ese riesgo, manejamos dosis bajas de medicamento y, por supuesto, pues la combinación con la psicoterapia. Entonces, bueno, quería hacer ese énfasis para que ustedes sepan cuándo usar estos medicamentos, ¿sale? No es así de, pues todos son antidepresivos, hay que usar el que sea. No, hay que individualizar dependiendo de qué prevalezca más en el paciente de acuerdo a la sintomatología, ¿sale? ¿Qué edad tiene? Para que nosotros podamos escoger el tratamiento correcto. Y esto que mencionaba, de acuerdo a la temporalidad, que tardan de 3 a 4 semanas en comenzar a hacer efecto, más bien tarda de 3 a 4 semanas en acumularse al 100% a nivel cerebral. El paciente puede comenzar a tener cambios en la sintomatología desde la primera semana. Sin embargo, a partir de la tercera o cuarta semana, el medicamento ya se va a encontrar en mayor concentración a nivel cerebral para comenzar a ejercer cambios en la modulación de neurotransmisores y de receptores. Por lo tanto, los 6 meses que se requieren para de tratamiento continuo se van a empezar a contar a partir de las 3 o 4 semanas y que el paciente comienza a detectar cambios más importantes en la sintomatología, no a partir de que se comienza el fármaco, ¿sale? Y por supuesto, el medicamento se tiene que suspender gradualmente
Aquí cabe mencionar, por ejemplo, de los antidepresivos, hay 2 en específico, 3 más bien, que es amitriptilina, venlafaxina y paroxetina. Esos 3 medicamentos se tienen que reducir de manera gradual porque se ha visto que tienen sintomatología muy parecida a una supresión de sustancias, por ejemplo, abstinencia. Entonces, si bien estos medicamentos no generan tolerancia ni dependencia, la sintomatología puede ser similar a una abstinencia, por lo tanto debemos de reducirlos gradualmente, todos, pero estos más en específico. Los otros medicamentos como serotonina, fluoxetina, sertralina, ya había dicho, citalopram, fluoxamina, etcétera, se pueden quitar de un día para otro y no pasa nada, ¿vale? Pero siempre se recomienda que sea de manera gradual, también para que a nivel psicológico el paciente no interprete que de un momento a otro ya no va a tener el medicamento y entonces ya va a estar de alguna manera desprotegido, ¿sale? Se da un chance, por ejemplo, de un mes y medio de ir suspendiendo gradualmente para que el paciente también se vaya adaptando a estos cambios. Muy bien, podemos continuar. Sí, doctor, en cuanto a esto también me parece que leí también en el Kaplan que mencionaban esto de que igual el tratamiento se suspendía gradualmente, ya que quitarlo, pues sí, de tajo podía también implicar un cierto riesgo en aquellos pacientes que tienen ideaciones suicidas, digamos, lo que pueden, digámoslo, tener ese bienestar como para poder actuar y poder llevar a cabo estas ideaciones que tienen. Eso es al principio, más bien, no al final. Cuando el paciente está con un ánimo muy deprimido, la sintomatología muy negativa, vamos a llamarle, y además presentan sintomatología con ideas de muerte, suicidas, con plan estructurado, incluso con intentos previos, se trata de hospitalizar al paciente o de que la familia lo esté vigilando constantemente, porque cuando nosotros iniciamos con el tratamiento antidepresivo, le va a dar energía y entonces va a poder realizar los actos, en este caso, de la idea suicida. Al final del tratamiento ya no, porque ahí ya hay una remisión de las ideas, o sea, la sintomatología depresiva ya remitió, ya hay un control, ya hay una estabilidad. Entonces, quiere decir que ya no presenta ideas suicidas, por eso estamos pensando en quitar el medicamento. Entonces, más bien es al principio del tratamiento, ¿vale? Ok, doctor, sí, muchas gracias. No, pues nada. Vale, podemos continuar. Y por último, solo mencionar que de las terapias a corto plazo que pues sí benefician bastante a los pacientes con depresión, pues es la terapia cognitiva, la terapia interpersonal y la terapia conductual. Y bueno, esto sería todo. No, ¿pero a qué se refiere cada una? ¿No había una descripción? No la abordé de esa manera, doctor. Únicamente puse cuáles eran las útiles en ese sentido. Pues sí. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refieren ese tipo de terapias? La terapia cognitiva está como enfocada a las distorsiones, pues como dice su nombre, cognitivas, y tiene por objetivo aliviar los episodios propiamente depresivos y prevenir que haya recurrencias. O sea, se basa más a nivel de pensamientos, ¿sale? A nivel, por ejemplo, como de ejercicios justo para limitar el daño, por ejemplo, cognitivo que le genera a la persona. Se basa, por ejemplo, en estrategias para poder en algún momento disuadir los pensamientos de culpa, de minusvalía, ¿vale? Principalmente. Y de manera secundaria, cuando uno cambia su pensamiento, también cambia la conducta, ¿no? Aunque hay una terapia específica para terapia conductual. Si bien yo, por ejemplo, ya remitieron o se están controlando mis ideas de culpa y de minusvalía, pero mi conducta sigue persistiendo en hacerme daño, ¿no? En no bañarme, en dejar de ir a trabajar, en pasarme todo el día en el sillón, comiendo puro helado, etcétera, etcétera. Entonces, la terapia conductual lo que establece es comenzar a hacer prácticas en cuanto a, ok, no tengo ganas de levantarme, pero me voy a levantar, ¿no? Comenzar a hacer hábitos para que en cuestión de conducta, el ejercicio, la exposición al sol, estimula la secreción de serotonina, ¿sale? Entonces se basa mucho en eso.
Y no sé si tú misma, Fátima, puedas mencionar a qué se refiere con la terapia interpersonal o alguien más. Sí, se refiere como a pues abordar las problemáticas en un ambiente como pues social, no solamente solo con el paciente, sino que también se pues aborde su esfera propiamente social y pues como para tratar de mejorar las relaciones y que de este modo pues le ayude a tratar de solucionar o de optimizar su estado. Así es, se trata de identificar estresores que suceden a su alrededor para comenzar a eliminar factores de riesgo. Y también va encaminada a, justo como decías, habilidades sociales, para que el paciente pues de alguna manera pueda también prevenir que esos estresores sigan ocurriendo y comience a poner límites. Entonces, casi siempre se maneja una terapia combinada, tanto farmacológica como psicoterapéutica. Cuando ya sucede un episodio depresivo moderado o grave, repito, en un episodio depresivo leve solamente se requiere de una psicoterapia. ¿Vale? ¿Algo más que quieran agregar los ponentes? No, doctor, gracias. No, doctor. Ok. Los demás compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, alguna crítica? Que primero sean constructivas y después destructivas. No, no es cierto, destructivas no. ¿Alguna crítica constructiva? Yo Pues, tengo una duda. Sí, perdón. No, tú A primero. ver, ya estaba hablando Brenda. Ajá. Sí, es que bueno, yo he escuchado que estos pacientes dicen que, bueno, le echan la culpa al tratamiento, pero no sé pues por qué lo dicen, que ya no pueden llorar, pero quería saber como el por qué expresan eso. Justo, si nos regresamos no hay que regresarnos, pero ustedes les van a mandar estas diapositivas a los compañeros. Dentro de la fisiopatología, a nivel estructural, dependiendo también de los neurotransmisores, la sintomatología que da es por la regulación de los neurotransmisores y que comienza a funcionar mejor en las estructuras cerebrales. Esto es cierto. Pues sí, algunos quisieran llorar, aunque ya no logran hacerlo, no pueden. Para ellos, por ejemplo, si bien es una sensación de bienestar llorar, van a interpretar que ahora ya no lo logran hacer y pues, se pueden sentir mal. Sin embargo, dentro de la terapia psicológica se les aborda ese tema y se les menciona que es justo porque comienza a actuar el medicamento. Sí, es cierto. O sea, que le echen la culpa, digamos que sí, pero la interpretación es diferente. Cuando acuden a la terapia ya se le da una interpretación, vamos a llamarle más positiva. Ahorita, otro que se me estaba olvidando, otro efecto que pueden causar los medicamentos es disminución de la libido. Incluso es uno de los síntomas también de la sintomatología depresiva, que hay disminución de la libido. Entonces, esto puede afectar a personas que tienen una relación estable de pareja o que tienen una conducta sexual activa. Entonces, hay que mencionarles esto. Si bien la patología depresiva ya da esta manifestación, los medicamentos pueden incrementarla. Y dentro de los medicamentos, el que da en algún momento, digamos, con mayor intensidad la disminución de la libido es la paroxetina. Entonces, cuando a un paciente se le va a indicar paroxetina, se le tiene que decir el efecto adverso principal y que pasa porque pasa es disminución de la libido, ¿sale? Porque si no le decimos eso y el paciente se lo empieza a tomar y tiene una pareja estable, tiene una conducta sexual activa, pues no se va a tomar el medicamento, ¿sale? O les va a reclamar o ya no va a acudir con ustedes. Entonces siempre hay que llegar a un acuerdo con el paciente y hay que tomar en cuenta esto también, porque es muy importante para algunas personas, ¿vale? Gracias, doctor. Después, Fer, ¿también querías hablar? Sí, justo pues mi aportación va encaminada a lo que acaba de mencionar, porque en cuanto a terapia, también podemos incluir la terapia familiar.
y muchas veces esta no se contempla como una terapia primaria para el trastorno de depresión, pero cuando el paciente pues está en matrimonio o pues con una familia nuclear buena, se puede dar una terapia para evitar propiamente lo del divorcio, porque yo leía que pues los pacientes que cursan con depresión pues tienen altas tasas de divorcio. Sí, esto se vería más como en la terapia interpersonal. Si el terapeuta identifica que la terapia familiar, perdón, que se llama sistémica, en lo que se enfoca es ver qué subsistemas dentro de la familia están provocando que sea una familia disfuncional y que esto esté provocando o exacerbando la sintomatología del paciente que estamos tratando. No como para evitar, por ejemplo, que haya esta ruptura de relación de pareja. En eso se vería más en el ámbito interpersonal. Entonces, en la psicoterapia interpersonal, lo que se identifica es de mi estado de ánimo, de mi patología, en qué ha afectado en mis esferas. Si vemos que está afectando a nivel de pareja, entonces lo que se hace es abordar a la pareja, no una terapia familiar sistémica, ¿vale? Sí, No sé doctor. si me expliqué. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga algún aporte, algún comentario, alguna Sí. crítica, pregunta? También con Doctor, respecto a lo que... Ay, perdón, No, Ajá. adelante, Fátima. ¿Fátima? Sí. cuando mi compañero Daniel mencionó lo de que había riesgo de que los pacientes al inicio del tratamiento, bueno, en el curso del tratamiento tuvieran mayor riesgo de depresión, también recuerdo que usted nos mencionó durante la rotación que sí, precisamente cuando se tratan los síntomas depresivos, pues los pacientes tienden a tener un pues estado de ánimo un poco mejorado y eso pues los lleva a tener un riesgo mayor de suicidio. Entonces también es como importante pues recordar que hay que evaluar y vigilar a los pacientes una vez que se ha iniciado el tratamiento. Sí, les digo que si nosotros vemos mucho riesgo en los pacientes, lo ideal sería mantenerlo internado en el momento el tiempo en el que comienza a actuar el medicamento, justo por ese riesgo. Si vemos que a pesar de que nosotros ofrecemos un internamiento, los familiares no quieren, el paciente no quiere y el familiar lo apoya, entonces se les deja la responsabilidad totalmente de que el cuidado debe ser las 24 horas y comentarles eso, ¿no? Que existe el riesgo de que pueda cometer un intento de suicidio por el inicio del tratamiento. Pero se le explica que no es porque el tratamiento lo provoque, sino es por esta mejoría que les da mayor energía por esa situación. Y a pesar de a veces eso, los familiares no quieren, tampoco no hay una adecuada red de apoyo familiar y a pesar de que uno se los hace ver, siguen en la negativa y desgraciadamente los pacientes terminan cometiendo un intento de suicidio, no consumado por supuesto, y ya cuando cometen estos intentos ya regresan a querer internarlos. Entonces, pues es algo muy complicado, sin embargo, pues desgraciadamente no se les puede obligar. Se les puede obligar, en algún momento se les había comentado en la rotación, si llega un paciente, por ejemplo, solo, que tiene ideas suicidas, que tiene intentos previos, que vive solo, que es divorciado, ¿no? Que es hombre, que está en una edad de 20 a 45 años que la impulsividad aumenta, tiene mucho riesgo de cometer suicidio. Entonces, si va solo, uno como médico, también depende mucho del hospital. Estoy hablando, por ejemplo, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en donde por indicación médica se puede internar al paciente. Ahí te proteges de manera legal con los documentos. Si el paciente va a una valoración con algún familiar, tanto el paciente y el familiar no quieren, entonces se les hace firmar una carta de liberación de responsiva en el cual ellos se hacen responsables de que algo le suceda al paciente y se deslinda al médico y a la institución. O si el paciente no quiere, pero nosotros vemos riesgo y el familiar está de acuerdo, el familiar puede firmar como responsable para que el paciente se pueda internar. Repito, esto solamente es en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. En los otros hospitales psiquiátricos, desgraciadamente no pasa esto. A fuerza, el paciente, a pesar de no tener un juicio,
de decidir qué es bueno o qué es malo para él, se requiere que el paciente decida, a pesar de que no tiene el juicio para hacerlo. Entonces, en los otros hospitales, desgraciadamente, dejan ir a los pacientes. La mayoría, afortunadamente, siempre los mandan al FRAI. La mayoría va, algunos no. Los que no van terminan con conductas suicidas. Ok, después, Sandra, creo que también querías hablar, ¿verdad? Sí, Doc. Bueno, tengo una duda acerca de los efectos. ¿Qué tan efectiva es la estimulación magnética transcraneal para estos pacientes y si es que llega a tener efectos adversos su uso? Sí, no, afortunadamente no se han registrado efectos adversos. La estimulación magnética transcraneal es un tipo de estimulación, vamos a llamarle eléctrica. ¿Ustedes han oído hablar de la terapia electroconvulsiva? ¿No? No, doctor. Ok, la terapia electroconvulsiva es lo que se conoce como electroshocks. Los electroshocks es otorgar un estímulo eléctrico a través de la cabeza del cráneo. Se ponen electrodos en las zonas temporales y se emite una descarga eléctrica para que pueda generar una convulsión. Entonces, cuando ocurre un evento convulsivo, hay una estimulación generalizada de las neuronas. Por lo tanto, lo que sucede con este tipo de terapia, que todavía se sigue usando y de manera muy segura, es que en las áreas en las cuales se encuentre una disminución en el funcionamiento, se regule, aumente, digamos. Y en las áreas en donde hay un aumento de la función se regule y disminuya. Sucede que en pacientes, por ejemplo, con un episodio depresivo grave, con intentos de suicidio persistentes y que no hay remisión de una idea suicida, son candidatos para una terapia electroconvulsiva. Entonces, la terapia electroconvulsiva, les repito, es una estimulación generalizada de las neuronas para poder regular su funcionamiento y con 2 o 3 terapias electroconvulsivas o eventos, vamos a llamarle, el paciente mágicamente mejora y remite la idea, ¿sale? Esto, lo que sucede con la terapia electroconvulsiva es lo mismo que nosotros hacemos con los medicamentos, solo que los medicamentos tardan en actuar más tiempo y se acelera la terapia electroconvulsiva. Es muy segura, se hace bajo sedación con relajantes musculares para una convulsión clínica solamente a nivel cerebral. Sin embargo, el paciente, a pesar de tener una mejoría de un momento a otro con ese tipo de terapia, se le debe de dejar medicamento, antidepresivo, por supuesto, como protección y que cumpla sus 6 meses mínimos de tratamiento farmacológico. Ok, tomando en cuenta esto, se sacan aparatos que estimulen a nivel neuronal algo similar a la terapia electroconvulsiva, pero sin la carga para poder generar una convulsión. No sé si me explique. Es un aparato en el cual, por ejemplo, lo van a poner ya sea a nivel temporal, a nivel frontal, a nivel occipital, a nivel parietal. Entonces, lo que hacen es mandar esas pequeñas señales para que ciertas áreas del cerebro hagan lo mismo que la terapia electroconvulsiva, se regule la función. Si bien está funcionando negativamente, que funcione positivamente, es decir, que aumente su funcionamiento. Y las áreas que están funcionando de manera aumentada, que disminuyan su funcionamiento para que se regule. Esa es el mecanismo de acción. Los riesgos que existen con ese tipo de terapia es en pacientes que tienen un bajo umbral convulsivo, pues van a convulsionar, ¿sale? Y va a haber cefalea en 1 o 2 días siguientes por esta estimulación. Y lo mismo que con la terapia electroconvulsiva, se requiere que el paciente siga tomando su antidepresivo. Es muy cara la terapia electroconvulsiva, muy pocas personas todavía a nivel, me refiero médico, tienen este tipo de aparatos y los que lo tienen, pues cobran carísimo. La verdad es que, sinceramente, yo por el momento no la recomendaría porque es muy cara, 1. 2, se tiene que combinar con el tratamiento farmacológico y la mejoría que
pueden aumentar es que un 10%, por ejemplo. De lo que yo he visto de la experiencia, ¿sale? Porque yo no la doy, o sea, yo he visto con algunos compañeros que la tienen, solamente pues mejora un 10%, incrementa un 10%, digamos. Entonces yo creo que si podemos dar una adecuada terapia, hacemos una combinación de medicamentos, damos una dosis un poco más elevada del medicamento como para ejercer mayor estimulación, creo que le saldría más barato al paciente, ¿vale? Sí, doctor, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Yo tengo varias dudas en cuestión a conceptos. Por ejemplo, no sé si me pudiera ayudar en las diferencias. Se mencionó durante la exposición de trastorno depresivo mayor recurrente con distimia, que aquí la diferencia es que haya cuadros separados de más de 2 meses, ¿no? Sin síntomas depresivos. Pero mi duda es la diferencia entre el trastorno distímico y el trastorno depresivo menor. O sea, no sé si sea lo mismo. No es lo mismo. Es muy fácil. Tenemos que hacer aquí 3 diferencias. Así como las voy a decir, quiero que se las aprendan. Y no porque yo lo diga, sino porque así está descrito en la bibliografía, pero suele ser muy confusa. Entonces, es muy fácil. Distimia se refiere a la presencia de sintomatología depresiva, vamos a llamarle de una intensidad leve, pero que sea continua durante los siguientes 2 años, ¿sale? Puede no generar disfunción, repito, puede no generar disfunción, pero debe de haber una sintomatología depresiva continua durante 2 años, ¿sale? Puede haber una remisión o una ligera mejoría en cuanto a la intensidad de los síntomas, pero esta mejoría no rebasa de 2 meses continuos. Es decir, puede ser, no sé, 15 días, 1 mes, pero no deja de tener sintomatología depresiva, solamente disminuye en intensidad y tiene que durar más de 2 años. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Después, los episodios depresivos, vamos a llamarle únicos, episodio depresivo, la intensidad que sea, leve, moderada o grave. Yo, supongamos, Roberto, presento un episodio depresivo que de acuerdo a los criterios debe durar más de 2 semanas, ¿no? Que yo tenga sintomatología depresiva, no tenemos en cuenta si es leve, moderada o severa. Entonces ya, supongamos, tengo tratamiento psicoterapéutico, tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera. Pero tengo mejoría. Mejoría quiere decir que tengo una remisión completa de los síntomas. Remisión completa de los síntomas, ¿sale? Es decir, mi episodio depresivo ya pasó a la historia. Pero yo vuelvo a presentar otro episodio después de 2 meses, ¿sale? Entre un episodio y otro deben de pasar más de 2 meses. Ahí al paciente se le diría que tiene un episodio depresivo, supongamos que el primero fue moderado, después tiene el diagnóstico que se le va a dar es episodio depresivo, en el siguiente llamámoslo leve, y a lo mejor vuelvo a presentar otro episodio depresivo, pero entre el segundo y el tercero pasaron más de 2 meses. Supongamos que al año tenemos 3 episodios depresivos, pero entre ellos tienen una separación de más de 2 meses. A ese paciente siempre se le va a dar el diagnóstico de episodio depresivo, ¿sale? Va a tener un diagnóstico de episodio depresivo, supongamos en el primero leve, en el segundo grave, en el tercero moderado. Hasta ahí. Y existe otra. Supongamos que yo mismo, Roberto, tengo un episodio depresivo moderado y después tengo un segundo episodio depresivo leve, pero el plazo que pasa entre uno y otro es menor a 2 meses. Puede haber una remisión completa, pero entre un episodio y otro pasan menos de 2 meses, es decir, 1 o 1 y medio. Tengo otro episodio y lo mismo, vuelven a pasar menos de 2 meses. A ese se le da el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente, ¿sale? Y cuando, por ejemplo, desde hace 2 años vengo presentando este tipo de episodios, entonces le dan el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente y en el episodio actual, supongamos que el actual es moderado, vamos a especificar trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado.
¿sale? O puede ser un trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos. Episodio actual grave sin síntomas psicóticos con ideas suicidas, por ejemplo. No sé si me explique. Sí, doctor, gracias. ¿Seguros? Porque puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Quiero que quede bien comprendido esto. Doctor, entonces el episodio depresivo hay una mejoría, pero por más de 2 meses. Exactamente. Entre un episodio y otro hay una remisión total de los síntomas por más de 2 meses. Ah, ok. Gracias, doctor. Ajá. En el trastorno depresivo recurrente, el espacio que hay entre uno y otro es menor a 2 meses. Y en la distimia es una sintomatología continua por más de 2 años. Y puede no generar disfunción. Puede ser, podemos ponerle como una depresión leve por más de 2 años, ¿sale? Continua, ya se considera distimia. Gracias, doctor. Pero en el doctor, entonces, ¿sí debe de haber recuperación completa entre los episodios? Entre los episodios y entre los episodios, sí, perdón. Ajá, sí debe haber una recuperación completa. Ok. Doctor, entonces, a ver, tengo otra duda. Para saber si es un trastorno depresivo mayor o menor, aquí dependería de la gravedad de la sintomatología. Exactamente, así es. Eso se refiere solamente gravedad, si es leve, moderada o severa. Es que ese episodio depresivo mayor o menor es de la codificación del DSM. Y la codificación de la CIE-10 es leve, moderado, severo. Ok. ¿Sale? Entonces, bueno, pues en el caso de ustedes, yo, si me dicen, es un, no sé, pues supongamos que yo les pongo un caso clínico de un paciente con episodio depresivo leve y que le dimos solamente tratamiento psicoterapéutico. Yo les digo, identifiquen o digan cuál es el diagnóstico y les pongo opciones. Y supongamos que yo les pongo el episodio depresivo menor, está bien, ¿sale? Yo sé que se refieren al leve y al menor como igual. Pero cuando ustedes estén en su práctica clínica, en el internado, en el servicio, en la residencia o como adscritos, deben de usar la codificación de la CIE-10 porque en México se rige por la OMS y la OMS se basa en la CIE-10 para sacar la estadística, ¿vale? Doctor, de alguna forma, sí. Entonces, el mayor, por ejemplo, podríamos decir que ya tiene disfunción y el menor no tiene disfunción. ¿O puede tener disfunción? Así es. ¿Sí? Ah, okay. No. El menor no tiene disfunción. Recordemos, el menor es el similar al episodio depresivo leve. Ok, y disfunción quiere decir que afecta a las actividades de la vida diaria, ¿no? A las actividades de la vida diaria, pero más como en esferas. O sea, por ejemplo, ustedes puede afectar a la escuela, puede afectar a su relación de pareja, puede afectar a su relación social con amigos, puede afectar a nivel familiar, puede afectar a nivel personal, puede afectar a nivel laboral, dependiendo del contexto de la persona. Si tú me dices, pues afecta actividades de la vida diaria, pues yo digo, pues, ¿qué actividades de la vida diaria? Yo tengo diferentes actividades de la vida diaria que tú, o tú que tu mamá, o yo que mi esposa, o yo que mi hijo. ¿Sí me explico más o menos? Sí, doctor. Para hacer un conocimiento universal, nos vamos a basar más en las esferas en las que el paciente se desenvuelve. Y pues lo hacemos así en esos esfera laboral, esfera familiar, esfera personal, esfera escolar, esfera social. ¿Vale? Sí. Gracias. No, por nada. ¿Alguien más?
Sí, doctor, ¿me podría repetir, por favor, los fármacos que deben disminuir poco a poco porque pueden causar abstinencia? Escribí amitriptilina, venlafaxina, pero me falta uno. Paroxetina. Ok. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? No, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, pues ya damos por terminada la clase. La verdad, a mí me pareció muy completa la clase. Les soy sincero, me gustó mucho el cuadro de relación de sintomatología con estructuras cerebrales. Esa que tiene de bibliografía del 2012, la verdad me parece muy bueno. Digo, como para conocimiento general, está perfecto. Por supuesto, no les voy a preguntar sobre eso, ¿no? Eso es algo más, por ejemplo, de residentes de psiquiatría. Entonces, no se preocupen por eso, pero sí quiero resaltar que incrementa mucho la calidad de la presentación, la hace como para otro nivel, digamos. Entonces, bueno, desde siempre que le he dado clase a ustedes de la escuela de Iztacala, todos, la verdad es que tienen muy buen nivel académico, entonces, pues que se siga mostrando esto. Me pareció muy bien. Creo que la que habló más fue esta Guadalupe, más que Daniel, pero bueno, no importa, la calificación es para los dos, y lo hicieron muy, muy bien. Entonces, pues los demás tienen que, pues, igualar esta presentación o mejorarla, ¿sale? Que no dudo que lo hagan, son muy buenos todos, pero bueno, ya estaremos evaluando. Y esto va a ser también como evidencia para Iztacala, entonces por eso les pido que me la envíen antes, porque en el semestre pasado sí nos pidieron evidencia, entonces tuve que hacer una carpeta de cada equipo de rotación con los resúmenes y la historia clínica que les pido, más la presentación de equipo. Entonces, pues la verdad es que sí les sirve mucho. Entonces, para que también por ese lado, a nivel de escuela, tenganlo presente para que hagan una bonita presentación, no tanto para mí, más para ustedes y para la escuela, y que pues, obtengan una calificación adecuada. Mi calificación solamente se suma a las calificaciones de los otros profesores de aquí del general. Entonces, no deja de ser importante, por supuesto, ¿sale? Pero lo digo para que no se preocupen en querer sacar 10 conmigo. Casi todos sacan 10 porque el objetivo de mi materia es que ustedes logren comprender la información y logren integrarla para poder dar una adecuada atención de calidad al paciente y se logren hacer diagnósticos lo más certero posible para poder darles un adecuado tratamiento. Entonces, no se estresen, por favor. Si se estresan, pues se olvidan las cosas, se traban, pueden no hacerlo bien cuando eso no determina quiénes son, ¿sale? Cuando eso no determina que pueden tener un mejor desarrollo. Entonces, conmigo no se preocupen. Si se traban, denme un minuto en lo que recupero el hilo de lo que estaba diciendo, la coherencia, y no pasa nada, ¿sale? Entonces, tranquilos todos los que siguen, no me pongo mala onda en las presentaciones, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Ok, doctor. Perfecto. No, por nada. Sí, doctor. Bueno, pues entonces damos por terminada la presentación. Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Parece que el lunes me toca con ustedes psicosis. No va a ser a las 8:30 ni a las 9 porque el lunes tengo clase con los residentes de gineco. Entonces, más o menos me desocupo como a las 10:30. Entonces, nos vemos el lunes a las 10:30 para clase de psicosis. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, nos vemos el lunes. Perfecto. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta el Buen lunes. fin. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.